Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema Solo Cristo basta. Vamos a orar al Señor. Padre, entregamos este tiempo a ti y pedimos que sea tu presencia guiándonos, hablándonos, Señor, cuidándonos. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, vamos a mirar la palabra en el libro de Mateo capítulo 24, verso 23. Y habla el Señor Jesús acá y dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amigos, estamos viviendo tiempos difíciles. Pienso que en un tiempo donde hay tanta información, donde tenemos acceso a través de la internet a demasiada información y demasiado conocimiento de todas partes, de todo tipo de enseñanza, estamos viviendo un tiempo donde la gente, aún los que son creyentes, pueden confundirse con cosas que no son de Cristo, que no son Cristo. Y el Señor Jesús nos advirtió acerca de estos tiempos finales donde muchos clamarían o reclamarían ser Cristo. Y cuando hablo de esto no quiere decir que esas personas se autoproclamen a sí mismos como Jesús, con su nombre. Porque la palabra Cristo significa ungido, significa elegido, significa el Mesías. Y el Señor Jesús fue ungido, fue elegido y fue el Salvador, el Mesías, y es el Salvador. Pero como les decía al principio, a través de los medios y a través de la internet han aparecido muchos Mesías, muchos salvadores, muchas personas que quieren dar sus doctrinas y sus enseñanzas y ponerse aún por encima de la palabra del Señor y de la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y es de lo que quiero que hablemos hoy, porque mi esperanza, amigo, es que usted entienda que solamente Cristo basta. Porque, ¿por qué les digo esto, amigos? Porque, bueno, hace unos días una persona bien intencionada que conoce del Señor, pero ha estado pues como en diferentes difíciles situaciones y también pues ha estado expuesta a demasiada información y demasiadas doctrinas. Me sorprendió con un comentario y esa persona me decía que si la Biblia había funcionado para mí y si solo la Biblia funcionaba para mí, para esa persona no. Y me decía que necesitaba conocer y aprender de otras cosas para poder entender la mente humana y para poder solucionar sus conflictos internos y para poder salir de sus problemas emocionales. Y yo trataba de decirle que solamente Dios y solamente la palabra y Jesús y la obra de Jesús es suficiente para sanar a la humanidad y para restaurar, pero esa persona me insistía muchísimo en que no era así y que para esa persona el leer la palabra no le daba claridad y que no podía entender la palabra y no podía entenderse a sí misma y que no podía entender que solamente con la Biblia y con Jesús pudiera salir adelante de su situación. Entonces, amigos, de ahí pues yo entendí lo que dice esta palabra y vamos a empezar a leerla acá. Y ya les leí la primera porción de la charla que dice que el Señor Jesús nos dijo que iba a haber muchos Mesías, muchos Cristos y muchos nos iban a decir, no, la solución está acá, el Mesías, el Salvador está aquí. No, el Salvador, el Mesías está allá. Pero el Señor Jesús nos advirtió que no creyéramos a esos llamados. Y dice la palabra acá en el libro de Isaías 61:1, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué fue llamado Jesús y cuál fue su propósito en esta tierra? Y dice acá, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar
que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Amigo, en esta profecía y en el resto que está ahí en el libro de Isaías, habla acerca de esta promesa donde están contenidas todas las necesidades humanas y todo lo que el hombre experimenta, todo lo que el ser humano experimenta. Y habla ahí del luto, habla de la angustia, habla de que necesitamos ser llamados justos, habla de la consolación, habla de la libertad de la cautividad. Amigo, y cuando leemos esto podemos comprender que Jesús vino a cubrir todas esas necesidades humanas y que aunque tú quieras meterte en mucho conocimiento para poder comprender la mente humana, nunca podrás por tu propia fuerza solucionar tus problemas emocionales, porque si así hubiera sido, Dios no hubiera preparado la vida y la venida de Jesús como hombre para poder salvar a la humanidad. Si Dios hubiera sabido que las doctrinas, la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría del hombre, la psicología, las ciencias, el conocimiento de la bioquímica del cuerpo, el conocimiento de la parte mental como tal del cerebro, de la parte funcional del cerebro, que al conocerla el hombre podría ser libre, podría quitar su cautividad, podría ser consolado, podría recibir alegría en vez de luto, podría recibir paz en vez de angustia. Amigo, Jesús no habría tenido necesidad de morir en esa cruz. Y cuando tú te aferras a la idea de que todas estas enseñanzas son las que realmente te dan a ti la paz, son las que realmente te dan a ti la tranquilidad, el gozo, la restauración de tu alma y de tu mente, amigo, entonces estás perdido. Lamento decirte que estás perdido porque Dios estableció para los hombres una única forma de ser restaurados en su relación con Él. Y el camino y la verdad y la vida se llama Jesucristo. Amigo, y si tú perdiste a Jesucristo a lo largo del camino, si de pronto lo conociste, estuviste en ese primer amor con Dios y de repente dejaste de sentir, de repente dejaste de buscar, de repente dejaste de servir, de repente dejaste de entender las escrituras y ya no fueron suficientes para ti, hoy te animo para que vuelvas al Señor, para que vuelvas a buscar en su palabra y en Jesús la salida para tu necesidad. Amigo, porque te podrás desgastar en conocimiento, podrás llegar a conocer las cosas más profundas del conocimiento humano, de la psicología humana, de la funcionalidad bioquímica del cuerpo, del funcionamiento de las hormonas, cómo funcionan y cómo afectan tus emociones y todo este tipo de conocimiento científico, y al final te darás cuenta que eso no te salva, que solo hay un camino para recibir la salvación. Y que ese camino te llevará a tu sanidad, te llevará a tu liberación, te llevará a tu restauración. Amigo, el Señor Jesús habló cuando estuvo aquí en la tierra a hombres comunes y corrientes. Los hombres a los que el Señor enseñó, a aquellos a quienes escogió Él como discípulos, no eran hombres instruidos, no eran hombres que supieran de ciencia, no eran hombres psicólogos, médicos o personas con cualquier tipo de educación. Él escogió hombres pescadores común y corriente, a los cuales se manifestó y a los cuales les enseñó los principios de vida y su poder, les mostró su poder, de cómo Él podía cambiar su mente, cambiar su corazón, y encender en ellos ese fuego para que ellos pudieran comprender la revelación de la muerte y la resurrección de Jesús. Amigos, y estos hombres no se preocuparon por aprender las ciencias, no se preocuparon, ni siquiera tenían idea del conocimiento que después de ahora de 2000 años, de más de 2000 años, hoy podemos tener acceso.
Estos hombres eran hombres del vulgo, dice la palabra, hombres sin educación, pero que tuvieron algo en particular todos, y es que todos tuvieron fe. Y es lo que Dios quiere de nosotros y es lo que Jesús espera de nosotros. Amigo, pero desafortunadamente nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos lleva a pensar que entre más conocimiento tengamos, más preparados estaremos para el Señor. Y es un engaño. O que entre más conozcamos, más podemos solucionar nuestros problemas. Entre más conozcamos de psicología, entre más conozcamos de biología, entre más conozcamos de endocrinología y de neurología, nosotros vamos a poder solucionar nuestros problemas, amigo, pero la verdad es que antes de que todo eso existiera, Jesús ya había venido a dar su mensaje y muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron restauradas, muchas personas fueron liberadas sin necesidad del conocimiento científico. Amigo, y siendo un trabajador de la salud y teniendo algo de conocimiento, puedo dar testimonio de que ninguno de ese conocimiento me sirvió para restaurar mi alma, para consolar mi vida y para restaurar mi camino. Y puedo dar fe de que aún sabiendo ciertas cosas acerca de la mente humana y sabiendo ciertas cosas acerca de las hormonas y cómo ellas funcionan en el cuerpo, ninguna de esas cosas le dio sentido a mi vida más que el saber que había un Jesús que había muerto por mí, que había dado su vida y que me daba una oportunidad de empezar de nuevo. Amigo, y dice la palabra acá. Vamos a mirar 2 Corintios 5 del 14 al 21. Dice la palabra, 2 Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amigo, la palabra dice que Jesús murió en la cruz, y que habiendo Él muerto por todos nosotros, ahora nosotros debemos vivir por Él. ¿Por qué las personas cambian esta doctrina del amor de Dios por la doctrina del conocimiento? Amigo, por lo siguiente. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amigo, esa es la razón por la que las personas escogen las doctrinas del mundo en vez de la fe en el Señor. Del por qué las personas prefieren adentrarse en el conocimiento humano y en el conocimiento del cuerpo y de la bioquímica, antes que adentrarse en lo básico que es el conocimiento del Señor. Y es porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la razón. Amigo, porque nos es más fácil mantener nuestro estilo de vida, mantener nuestra comodidad, mantener la forma de pensar del mundo y de la carne, antes que cambiar todo eso para poder seguir los lineamientos de Dios y de su palabra. Y preferimos mantener esto y añadirle lo otro para poder hallar un equilibrio entre el estilo de vida que queremos llevar y el traer algo de sanidad a nuestras emociones y a nuestro corazón. Y entonces acomodamos lo carnal a lo espiritual. Y entonces queremos vivir una vida con cierta liberalidad, no rigiéndonos por los principios de Dios, sino viviendo a nuestra manera, en el pecado, en nuestra forma de hablar, siendo vulgares con nuestras palabras, consintiendo el pecado, no aceptando que hemos vivido bajo el pecado, no aceptando que nos gusta el pecado. Y entonces añadimos la psicología para aliviar las cargas, para aliviar el dolor del pecado, para aliviar las consecuencias del pecado, para aliviar el dolor en las emociones que el pecado ha traído a nuestra vida. Y es por esa razón que preferimos eso, en vez de, como dice acá, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En vez de someter nuestra vida a Dios y renunciar a esa vida pasada y darle cabida a la vida nueva que Dios tiene para nosotros.
Amigo, y dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amigo, la Biblia dice que Dios en Cristo puso todos nuestros pecados. No nos tomó en cuenta absolutamente nada de nuestras acciones, ninguna de ellas. Así que Dios espera de nosotros simplemente que aceptemos ese regalo de la salvación, ese regalo de su sacrificio, donde Él nos reconcilia consigo a través de Jesucristo, y que lo único que debemos hacer es hacer un alto en el camino, tomar una actitud de arrepentimiento, reconocer: he pecado en esto, en esto, en esto, y todo esto me ha traído problemas emocionales, confusión, dolor, soledad, pobreza, dificultad, cualquier cosa que haya quebrado nuestra alma, cualquier tipo de cautividad. Y al volvernos a Él y reconocer sinceramente nuestro pecado y reconocer en qué momento nos apartamos, en qué momento dejamos de hacer lo que hacíamos, en qué momento dejamos de buscarlo de la forma que lo hacíamos, amigo, preferimos añadir otras cosas que nos alivien la carga del alma. Pero hoy te animo, amigo, a que tú vengas a Dios, que te acerques al Señor. Porque dice acá la palabra acerca de nosotros, personas que hablamos acerca de la palabra de Dios, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Amigo, Dios nos pide que hablemos de esto, que es como si Dios rogara por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. Es tan sencillo como volverte a Él, reconocer tu pecado y reconciliarte con Él, porque Él es presto a perdonar. Él está listo a perdonar, Él está listo a darte un nuevo comienzo. No importa cuántas veces tengas que comenzar de nuevo, Él siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad para que sanes tu alma, tu mente, y empieces de nuevo como si fuera la primera vez a leer la palabra, a ir a la iglesia, a poner las alabanzas, a buscarlo a Él en el secreto de su presencia y poder reconciliarte con Él de nuevo. Dice: al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que, amigos, Dios nos ha dado de su justicia a través de Jesús. Él nos hizo limpios y justos a través de su sacrificio. El castigo del pecado fue puesto sobre Jesús. Él tomó esa carga del pecado, Él tomó la culpa. Él murió en vez de que nosotros muriéramos. Él nos dio la oportunidad de ser reconciliados con Dios nuevamente a través de su muerte y de su resurrección. Y así como Él cobró vida, nosotros también cobraremos vida junto con Él cuando Él decida regresar o cuando vayamos a su presencia. Y estaremos delante de Él, ya no con vergüenza ni con temor, sino con la confianza de que Él pagó el precio y de que Él nos perdonó y nos hizo dignos de ir y estar con Él. Amigo, yo te animo para que te acerques a Él. Te animo para que le busques. Te animo para que renueves tus votos con Dios, para que seas como niño. Dice la Biblia, Jesús nos dijo que aquellos que eran como niños eran los que iban a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Un niño tiene fe, una fe genuina, una fe simple. Un niño no se hace profundas preguntas intelectuales para llegar a la verdad. Un niño cree lo que su padre le dice. Amigo, sé como un niño. Cree lo que la palabra dice. Si dice que eres perdonado, eres perdonado. Si dice que eres limpio, al creer en Jesús, eres limpio. Si dice que empiezas una nueva vida y que las cosas viejas pasaron, así es. Cree con simpleza, cree con sinceridad, como creyeron esos pescadores, sin necesidad de tanto intelecto, sin necesidad de tanto conocimiento, solo con amor y con un corazón genuino para seguir al Señor. Amigo, te animo para que lo busques, para que entres a tu lugar secreto y de nuevo renueves ese tiempo con Él. Que le expongas al Señor tus inquietudes y renuncies a todos esos razonamientos que te hacen retrasar
ese crecimiento en el verdadero conocimiento del Señor que está en su palabra. Te animo para que hagas conmigo esta oración, no porque esa oración te salve, pero porque es una oración que de pronto te da una luz para que puedas acercarte tal vez en un momento de quietud al Señor. Podrías decir algo como esto: Señor Jesús, perdóname, hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy me arrepiento por mis descuidos, por haberme permitido pecar delante de ti cuando yo ya te conocía, por haberme permitido dudar de toda la bondad y de todas las cosas que tú tenías para mí. Señor, yo te he conocido y te quiero volver a sentir. Quiero volver a sentir tu presencia, quiero volver a sentir tu unción, quiero sentir ese fuego interior, como los discípulos que sin mucho conocimiento ellos podían simplemente creer sin tener que saber mucho más. Padre, quiero una fe de esas, una fe que no dependa del razonamiento y de las respuestas humanas o filosóficas o psicológicas o biológicas, sino que mi fe dependa simplemente de ti y de lo que tú quieres, y que yo pueda aceptar tu voluntad sobre mi vida, que yo pueda aceptar lo que tú has descrito para mí, lo que tú has preparado para mí, que yo pueda entrar en esa voluntad tuya y seguir tu camino, Señor. Ayúdame, sáname, guíame, y que esto que dice en Isaías 61 pueda ser una realidad en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.